en medicina, especialista en neurociencia, psicóloga, Teresa Torralba, además autora de este libro, Cerebro Adolescente. Muy interesante. Muchísimas gracias, Teresa. Hola, Luciana, por estar aquí. Quería también señalar que sos la directora del Departamento de Neuropsicología de INECO, ¿no? Sí. Del Instituto INECO. Teresa, bueno, adolescentes que van a votar, ¿no? Una decisión clave para la vida del país, para las personas. ¿Hay conciencia en un adolescente, hay sentido de responsabilidad a la hora de enfrentar un evento como ese? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos. Bueno, la pregunta es muy buena. Lo cierto es que los adolescentes, especialmente desde los 16 años hasta los 22 años, tienen un cerebro que está aún en desarrollo, ¿no? Y esto es importante de puntualizarlo, porque a veces uno cree que una persona de 20 años ya es equiparable con un adulto mayor. Y hoy se sabe, al principio se creía que los primeros 6 años del desarrollo de nuestro cerebro eran claves. Hoy se sabe eso también, pero se suma a ese conocimiento que en realidad no solamente esos primeros 6 años, sino que hasta los 22 años y a veces un poquito más, el cerebro no termina de desarrollarse. Y justamente cuando vos me preguntás sobre la responsabilidad o la toma de decisiones, decidir qué candidato votar, uno empieza a pensar en, bueno, ¿cuál es el área del cerebro que se vincula con la toma de decisiones? ¿Cómo está cuando un adolescente tiene 16 años? Cuando uno tiene 16, ¿tiene la capacidad de la toma de decisiones completamente ya madura? Y la respuesta es no. Definitivamente no es así. Justamente el cerebro se desarrolla de la parte posterior hacia la anterior. La parte más frontal de nuestro cerebro tiene esta función que es la función... Es una función de toma de decisiones, es una función de teoría de la mente, de ponerme en el lugar del otro, de empatía, de lo que se llama cognición social. Sí. Y se sabe que los adolescentes en realidad toman tan buenas decisiones como los adultos mayores o los adultos en general, si esta no está involucrada una emoción. Es decir, cuando no se transita un periodo emocional. Si hay una emoción de por medio, los adolescentes claramente toman decisiones que están sesgadas, que muchas veces están influenciadas por sus pares, que muchas veces tienen que ver con, por ejemplo, con el rechazo social. Los adolescentes sienten el hecho de estar juzgados socialmente de una forma muchísimo más activa que lo que hace una persona mayor. Ahora, Teresa, la emoción no es parte del continuo de la vida. ¿Podemos decir que hay algún momento en el que tomamos una decisión que no esté atravesada por alguna dimensión de la emoción? Es difícil decir que no, ¿no? Es cierto que es difícil hablar de toma de decisión racional absoluta y emocional. Casi siempre hay alguna emoción que está involucrada, pero a veces hay un torbellino de emociones, ¿no? Cuando realmente, cuando uno tiene que tomar una decisión que involucra áreas fundantes, no sé, o decisiones que son fundantes para uno, y que lo emocional está como en efervescencia, ahí se sabe que hay una especie de desequilibrio. El cerebro adolescente es realmente como muy interesante porque hay áreas racionales que ya están desarrolladas. Por ejemplo, están en desarrollo lo que tiene que ver con la planificación, con la organización, con la memoria de trabajo, es decir, funciones que están desarrollándose, pero que van en desarrollo correcto, ¿no? Y por otro lado se combinan con un torbellino emocional que en realidad está mucho más activo. Entonces hay una especie de desequilibrio. Nosotros decimos, y muchas veces nombro en el libro esto de una Ferrari sin frenos, ¿no? Es como que hay un aparato cerebral que está muy preparado, pero que está desequilibrado porque tiene un torbellino emocional que todavía no puede regular. Por eso, un acto de elección, ¿no? Ir a votar, poner un voto, pareciera ser casi lúdico para un adolescente, no pareciera estar comprometido en términos generales, ¿no? Bueno, habrá adolescentes militantes que sí, pero en términos de la mayoría, los adolescentes no ven comprometida su identidad ahí, ¿no? A menos que el grupo de pares tenga una influencia muy importante. Es decir, en general, yo pensaría que si uno tiene que tomar una decisión y evaluar cuál es el candidato que más me gusta o el que menos me disgusta, creo que los adolescentes podrían ser capaces de tomar una decisión correcta, según su criterio. Ahora, si, por ejemplo, tienen un grupo de amigos que están muy comprometidos con un partido político, decir que no y que él votaría a otro partido político, me parece que ahí entraría un conflicto importante, ¿no? Ahí hay algo de angustia, algo de ansiedad, querer pertenecer, y querer pertenecer. Y esto, hay investigaciones muy interesantes, por ejemplo, con se llama Cyberball, que es una especie de juego en computadora donde hay 3 personas jugando.
y uno simplemente tiene que tirar una pelota a una persona o a la otra, ¿no? Sí. Y siempre hay una que queda afuera, porque Claro. de repente, a propósito, el juego hace que uno siempre le tire, que jueguen entre dos, y Sí, uno sí. queda afuera. Se demostró que en los adultos esto uno se lo puede tomar como, bueno, qué pena, me dejaron afuera. Ahora en los adolescentes hay como una hiperactivación de la amígdala, que es un Ajá. área del cerebro que se activa principalmente cuando uno está en un torbellino emocional. Claro. Y no solamente eso, o sea, como que el rechazo social en los adolescentes es terriblemente angustiante Sí, para sí, ellos. sí, sí. Pero lo más interesante fue que los que sí estaban igual participando y no eran rechazados, igual tenían esa hiperactivación de la amígdala. Es decir, aún participar de actividades sociales, ya para los adolescentes, o estar activos en sociedad para los adolescentes es algo como, son palabras mayores. Claro, para es ellos, un ¿no? Muy desafío, importante. porque pueden quedar afuera, porque pueden ser excluidos. Claro, entonces siempre Claro. hay como una especie de ansiedad latente Sí, y sí, es muy sí. estresante. Sí, sí, sí. Teresa, hay una idea instalada de que la adolescencia es una época de enorme confusión. ¿Cuánto hay de verdad en eso y cuánto se relaciona con un cambio estructural del cerebro, de poda, de neuronas o de sinapsis? ¿Qué quiere decir eso y cómo funciona? Bien, es una excelente pregunta. La verdad que es un mito. O sea, es un mito que la adolescencia siempre es conflictiva. O sea, muchos de quienes tenemos adolescentes, y bueno, yo soy una de ellas, soy madre de adolescentes, Yo así también. que vos también, uno sabe que son diferentes entre sí, que transitan la adolescencia de diferentes maneras. De hecho, yo tengo mi varón, Bautista, que transitó su adolescencia en forma más compleja, más florida, y la mujer Olivia, que transitó una adolescencia más tranquila, ¿no? Quizás más parecida a como la transité yo en aquel momento, hace 35 años. Se sabe hoy que en realidad esto es bastante frecuente, como que no es todo el mundo, que todos los adolescentes tienen problemas. Y sí está más caracterizado que en realidad esta enorme progresión y regresión que hay en el cerebro de aumento de neuronas y de poda sináptica, como dijiste vos, hace que en realidad haya una especie de desequilibrio. Los adolescentes están tratando de sintonizar fino con respecto a lo que piensan y lo que sienten, con respecto a cuánto me diferencio de mis padres. Es como una ruptura necesaria de decir yo necesito ponerme firme en algunos pensamientos, más allá de que estos no tengan ningún raciocinio, es decir, que por ahí sean irracionales, que para nosotros nos parezcan ridículos. Sin embargo, este tránsito, culturalmente es bastante universal, es decir, sucede en todas las partes, en todas las culturas, pero estamos en un momento moderno donde nos atraviesan factores que son de cambio, que son muy importantes. Ahora, si uno ve el cerebro, ¿no? Porque ahí está la posibilidad con las nuevas tecnologías de mapear esos cerebros y ver las reacciones. Esto que hablas de la poda sináptica, ¿se constata efectivamente en la adolescencia? Absolutamente. ¿Y qué significa y qué consecuencias tiene? Bueno, significa que en algún momento de la adolescencia, entre los 12 y los 14 años, en realidad empieza a haber muerte neuronal, que la sustancia gris que crece en forma desmedida, y eso se mide justamente con imágenes que lo que hacen es estudiar la cantidad de sustancia gris que hay en cada parte del cerebro. Se ve que en algunas partes del cerebro, entre los 12 y 14 años, empieza a disminuir brutalmente aquellas conexiones que no fueron utilizadas. Claro. Es decir, todo ese crecimiento neuronal que se fue dando durante toda la vida empieza a disminuir en determinadas áreas en particular. Y esto se da principalmente por una cuestión del medio ambiente, es decir, conexiones que se usan, se guardan, se fortalecen y se sincronizan. Neuronas que no se usan se pierden y es como si toda la actividad fuera reforzada en aquellas que son de conexiones importantes. Claro, ¿no? claro. Y eso se ve porque, bueno, se mide la cantidad de sustancia gris y hay estudios muy lindos de activación cerebral donde uno puede ver cómo ciertas áreas del cerebro dejan de prenderse con tanta potencia y se activan otras áreas que son más fuertes en particular, ¿no? Claro, es decir, que la relación con el contexto y la riqueza o pobreza de ese contexto determina cómo ese cerebro se va moldeando, ¿no? Absolutamente. Por eso es que nosotros estamos convencidos en general con respecto al cerebro en sí, que es úsalo o piérdelo, ¿no? En cualquier edad, adolescencia, adultez, vejez, quien no usan ciertas conexiones neuronales se pierden. Por eso factores como la educación son fundamentales, el ejercicio físico, que se sabe que es muy importante para un desarrollo cerebral adolescente saludable, la religiosidad. Hay muchos estudios acerca y en Chile hay un estudio de 300 adolescentes que demuestra que aquellos adolescentes que tienen un mayor sentido de pertenencia a una religión
disminuye el factor de riesgo vinculado con niveles de ansiedad, con la depresión, que en general consumen menos drogas. Es decir, ¿pero eso es por la religión o por el sentimiento de pertenencia que puede darse, no sé, a un club, a un deporte, a un partido político? esos estudios no hicieron un control Claro. con otro Ah. tipo de grupo, pero se cree que el hecho de que hay un control o un ser superior que pueda estar como controlando de alguna forma y teniendo algún manejo de las situaciones que uno no puede manejar, pareciera ser que baja los niveles de ansiedad. Pero a la vez están en grupo, sea el ejercicio físico, estar en un club o ir a la iglesia, digo, te genera un sentimiento de compartir con otra gente. Así que hay factores que son realmente como de riesgo y factores que son protectores. Y es importante fomentar, por supuesto, no sé, la educación, las actividades cognitivas, el jugar al ajedrez. ¿Cómo impacta la tecnología y la relación adictiva que la adolescencia tiene, que todos tenemos, pero bueno, en particular estamos jugados nosotros, los adolescentes están de alguna manera conformando en ese cerebro adolescente que está atravesando cambios tan claves? Mira, la bibliografía es bastante clara. Es decir, adolescentes que se pasan mucho tiempo con la tecnología tienen mayores niveles de ansiedad y mayores niveles de depresión. ¿Mucho tiempo cuánto es? Y algunos hablan, el promedio son 4 horas más o menos por día, que es, uno piensa en la computadora, la tablet y el celular, no es tanto. Claro. Es decir, que aquellos, los diferentes países tienen diferentes mediciones, pero a grandes rasgos es, si los adolescentes se pasan mucho tiempo frente a la tecnología, primero que hay un nuevo síndrome que se llama la nomofobia, que es el no mobile phobia, es decir, que cuando se te rompe el celular, cuando desaparece el celular, que nos ha pasado a cualquiera de nosotros, uno siente que una angustia increíble. Pero todo esto hace que en realidad uno tenga que tener un ojo bastante crítico con respecto a la tecnología, porque está demostrado que genera mucho estrés. El hecho de ver la vida de los otros, las redes sociales, todo aquello que se muestra observado, ser observado. Claro. Por lo cual es un punto a considerar, ¿no? Teresa, se ha discutido mucho el tema y se sigue discutiendo el tema de la edad de imputabilidad de los adolescentes. ¿Cambia mucho de 15 a 16, de 16 a 15? Probablemente no cambie demasiado, ¿no? O sea, en realidad cuando uno piensa que lo que cambia es de 15 a 20 años, ¿no? Me parece difícil poder precisar si de 15 a 16 años hay una diferencia abismal en cuanto a el nivel de, digamos, de madurez cerebral, ¿no? Y además que es bastante complejo porque en cada individuo esto se da de una forma diferencial. También tenemos que pensar que todos los estudios están hechos en grupos, pero en definitiva hay adolescentes muy maduros a los 16 años. Claro, no, una cosa es la estadística. Y otra cosa son los casos particulares. Sin embargo, yo lo que, por lo menos en lo que yo estoy más convencida, es que lo que uno tiene que hacer es mirar el cerebro adolescente como un caso diferencial al cerebro adulto. Es decir, que no hay que dejar de juzgarlos, porque toman decisiones racionales, están decididos en lo que hacen, y creo que juzgarlos y que tengan definitivamente alguna consecuencia de sus acciones es normal y necesario. Sin embargo, creo que quizás, sin meterme en un campo que no me compete directamente, pero en el ámbito de lo legal deberían empezar a trabajar más en conjunto con lo que se sabe de cómo el cerebro adolescente se está desarrollando, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que hoy sabemos que no están desarrolladas? Por eso, ¿cuáles son las que no están desarrolladas? Empatía, o sea, las funciones que están centradas o localizadas en los lóbulos frontales, en la corteza órbitofrontal, que todas son palabras raras, pero que tienen que ver con lo último que se desarrolla son la teoría de la mente, darme cuenta de lo que vos estás pensando y sintiendo en este momento. La empatía, que no es solamente sentirme mal si vos te sentís mal, sino que hago al respecto de que vos te estás sintiendo mal. Considerar las consecuencias de mis actos sobre los otros sería algo así, ¿no? Absolutamente. Las tomas de decisiones que requieren de lo emocional y lo racional también se desarrollan tardíamente. Esto que te digo de el poder diferenciarme del resto, de los pares, ¿no? Se sabe que los adolescentes, aún en el estrado, son muy influenciables por pensamientos de los otros. Entonces también es difícil estar seguros de que el adolescente está diciendo exactamente lo que piensa. Claro, son manipulables. Pueden ser más manipulables. Entonces, muchas de estas funciones que en realidad uno consideraría que están listas en un adolescente no lo están. Yo creo que
el colegio, las escuelas, los profesionales de la salud, todos los padres, quienes estemos cerca de adolescentes, deberíamos tratar de favorecer, generar como una cultura donde las capacidades emocionales, cognitivas, interpersonales, intrapersonales, toma de perspectiva, ponerme en tu lugar, todo eso se desarrolle con más frecuencia. Teresa, también está instalada la idea de que la adolescencia es una edad de riesgo en términos de la aparición, el despertar de enfermedades psiquiátricas en los adolescentes. ¿Esto es así? Esto es así y es muy importante tu pregunta porque uno como madre y yo como profesional he escuchado infinidad de padres que están angustiados por saber si sus adolescentes tienen cierta sintomatología que pertenecen al campo de la patología o son síntomas clásicos del adolescente, ¿no? La de rebeldía, la introversión. La depresión, si ¿es introversión o es depresión? Claro, es introversión o es depresión, es irritabilidad, es un malcriado, es un maleducado, o en realidad está angustiado, está ansioso, le está atravesando por algún periodo en particular. Entonces hay algunos puntos que a mí siempre me han servido en lo personal y creo que pueden servirle a otras personas en darnos cuenta de, primero, la duración. Los adolescentes cuando tienen estas conductas en general son por periodos muy cortitos, son fluctuantes, tienen un buen día, un mal día, unas semanas que están contentos porque tienen un proyecto, están motivados. Son cambiantes, muy cambiantes. Si esto dura más de 2 semanas, yo me preocuparía, es decir, es importante consultar. Después la gravedad, es decir, cuán deprimido está, o cuán ansioso está, o cuán encerrado está. Y tercero es cuánto impacta en su vida. Es decir, si está yendo al colegio y en el colegio empieza a fallar en las notas, está impactando en su vida. Si se aísla de los amigos. Si se aísla de los amigos, si ya no come más en la mesa con nosotros. Es decir, cuando esto impacta en la vida, uno tiene que consultar. Y ante la duda, estar atentos y consultar, porque los psiquiatras infantiles tienen muy claro cuál es la distinción entre cuándo algo es un problema y cuándo no. Y además tener en cuenta que muchas de estas patologías que no son detectables o no son detectadas por los padres en la adolescencia o por los docentes o por los profesionales, luego aparecen en la adultez. Claro, más graves. Más graves. Y más consolidadas. Exacto. Teresa, una última pregunta. Se discute mucho en la Argentina desde el año pasado el tema de los embarazos en la adolescencia, con unas tasas muy altas, 15% de los embarazos son de adolescentes en Argentina. ¿Cuán listo está el cerebro de una niña o de un adolescente para encarar la maternidad? Yo creo en términos médicos y cerebrales. ¿No? Yo creo que definitivamente los seres humanos somos capaces de atravesar cualquier situación, ¿no? Como que cualquier persona a cualquier edad, un adolescente de 14 años embarazada, va a poder lograrlo, esta situación ¿contra de qué crisis. costo? Pero con un costo muy alto. Muy alto porque definitivamente si uno piensa que esa persona no está completamente desarrollada a nivel cerebral, ¿cómo puede? Y con estas funciones que te digo, que son justo las que no están desarrolladas, teoría de la mente, el cuidado del otro, el ser yo, el consolidarme como persona independiente a diferencia de mis padres. Cuando yo todavía no atravesé todo ese periodo, estar a cargo de otra persona. Por lo cual, yo creo que la información, el conocimiento y los cuidados son necesarios para que esto no suceda, para evitarlo mientras los cerebros de nuestros adolescentes aún están en desarrollo y necesitan consolidarse, ¿no? Muchísimas gracias, Teresa. Un placer, Luciana. Muy interesante. Gracias. Nos vamos ahora a un corte en Más Info, segunda edición por La Nación Más. Enseguida volvemos para hablar de China, de la base china en Argentina, con